¿Está? Voy a aceptar. Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno, es que me regresé, en la presentación no les había mostrado esto de los genotipos que existen para sarampión y es importante que lo sepan, ¿no? Y la distribución que hay en el mundo de estos genotipos y, bueno, algunos con mayor presencia que otros. ¿Por qué es importante? Porque las vacunas no abarcan necesariamente todos los genotipos. Si se dan cuenta, no encontré mapas más recientes, los genotipos de 2014 distribuidos en el mundo, por ejemplo, en la parte de Asia del Oriente, son muy diferentes a los que tenemos aquí en América. Entonces, bueno, ¿esto qué nos lleva? Yo no soy experto en sarampión, bueno, de hecho no soy experto en nada, viéndolo bien. Me gusta más dengue, pero no me considero tampoco tan experto. Si lo ven, al final de cuentas, la movilización de la gente en el mundo, sobre todo en lugares donde no se vacuna, hacia donde no se vacuna, pues va a ser constante, va a ser de diferentes genotipos y eso no sé cómo afecte pues la parte de la cobertura. Ya se perdió la triste presentación, ahí voy. Aquí estamos, ajá. Entonces, para que lo consideren que la distribución es bastante diferente. En Europa, pues básicamente tenemos dos genotipos predominantes, el B3 y el D8. Aquí no aparecen muchos datos hacia México, pero hacia Norteamérica y Sudamérica, pues sí tenemos D8, seguimos teniendo B3, pero llega a haber otros. Ajá. Y por acá les puse lo de la vacuna también, para que lo tengan en consideración. Les agregué esta. Recuerdan que les comentaba de que este virus se ha documentado que básicamente puede borrar la memoria inmunológica. ¿Qué es lo que pasa? Lo que los investigadores sugieren es que este virus, al infectar células importantes del sistema inmune, de alguna manera que todavía no se entiende, esté afectando nuestro sistema de memoria. Entonces, los investigadores sugieren que el virus de sarampión borra la memoria inmunológica, matando las células que ayudan al cuerpo a recordar experiencias inmunológicas previas. Entonces, bueno, pues recordemos que se inhala en el aire, que hace aerosoles y que las células inmunes centinelas, como las dendríticas, van a llevar este virus y muy probablemente en algún sitio, no se sabe, o yo no he leído, también cuánto afecta a médula ósea, que esa sería una forma, porque muchas células de memoria se guardan en médula ósea, se guardan en algunos órganos linfoides, entonces habría que ver si las afecta o si afecta a ese nivel. Que probablemente sí es un virus sistémico, ¿no? Y bueno, pues otras células van a eliminar a las propias células y eventualmente vamos a acabar con este fenotipo tan particular producido por sarampión, matar a nuestras células de memoria. No les dije que el aislamiento de los virus normalmente se hace a partir de las muestras clínicas, aunque recordemos que hay que manejarlas con muchísimo cuidado. Cualquier caso sospechoso de sarampión se debe reportar inmediatamente en el mundo por lo contagioso que son, incluido en México, y pues que se producen estas células multinucleadas que tal vez ustedes, espero, ya hayan visto para herpes. Estos sinsitios no son exclusivos de herpes, se producen en muchísimas infecciones virales, sobre todo en cultivo, y sarampión es una de ellas. No les comenté mucho, les había dicho que hay pruebas moleculares para detectar sarampión, pero un caso sospechoso de sarampión se puede tomar muestra de sangre para poder determinar si hay anticuerpos IgM, que los que nos dirían altos títulos que la infección ha sido reciente. Eso es lo que tendríamos. Y aquí está uno de los kits que se pueden usar para esto, detección de IgM. Y una tabla, pues dependiendo, ¿no? Si se puede detectar IgM, IgG, se les llama esto detectar el periodo de cero conversión, es decir, cuando pasa de IgM a IgG, porque pues la infección está activa y la interpretación pues va a variar de lo que obtengamos en esos dos resultados, IgM y IgG. Se puede hacer genotipificación, la muestra puede ser una simple barrido de la mucosa bucal. Se puede tomar también incluso de médula espinal o cultivar saliva. En saliva recordemos que también se encuentra los test de anticuerpos de los que les acabo de comentar.
Y hay algunas enzimas pancreáticas que nos pueden decir que está habiendo también afectación por este virus. Obviamente la prueba de genotipificación pues requiere pruebas moleculares, hay una variabilidad importante entre los virus, y ¿qué más es importante? Estos son los dos que se genotipifican, la proteína, el marco de lectura que codifica para proteína N y para H, y de esa manera podemos saber en esa región si hay genotipo, a qué genotipo corresponde. Y esto es respecto a la vacuna que tampoco les comenté. Las vacunas varían un tanto de lugar a lugar. Aquí vemos, por ejemplo, el país donde se hizo el aislado original y, bueno, algunos el tipo de vacuna, la cepa vacunal que surgió de eso. En Estados Unidos, en Edmondson, Montana, me parece que es, se aisló en el 63 una de las cepas. Hay otro laboratorio, creo que en Europa del Este, que es Zagreb, entonces también, dependiendo quién maneja la cepa, se puede cambiar de nombre. Y aquí vemos, ¿no? La historia de este original, la cepa vacunal, dependiendo de dónde se maneja, aquí tenemos Japón, Estados Unidos, Irán, ha cambiado de nombre. Y dónde se usa, qué tipo de cultivo se usa para obtener la vacuna, desde fibroblastos de embrión de pollo, células diploides de pulmón, pero en general, bueno, la mayoría aquí están en fibroblasto de embrión de pollo, ¿de acuerdo? En la Federación Rusa también surgió un aislado que dio origen a la cepa vacunal Leningrado 16. En Yugoslavia está Milovanovic, en China la de Shanghái, y entonces pueden ver que la vacuna no es realmente homogénea, sino que hay varias cepas vacunales. Aquí quise ponerles esto que encontré del Departamento de Salud Pública de California, en el que mencionan que durante un brote que estuvieron analizando, desarrollaron más de 1.500 PCRs, más de 900 pruebas, las autoridades locales desarrollaron más de 900 pruebas de PCR e IgG para probar inmunidad. ¿Y qué fue lo que encontraron? 73 especímenes tenían el genotipo B3, lo cual es bueno porque veíamos que es el que se mueve normalmente en Estados Unidos y la cepa vacunal puede funcionar. Sin embargo, encontraron otros genotipos que no contaban, como este D4, D8, H1. Entonces, incluso aquí 31 pertenecían al genotipo A, que es también un genotipo vacunal. Entonces, son personas que desarrollan, llegan a desarrollar, no sé si ustedes, a ver, abran su cámara tantito. Ustedes se pusieron la mayoría de su vacuna de sarampión, o se las debieron haber puesto chiquititos, ¿no? A todos. ¿Ustedes han conocido a alguien que desarrolle sarampión o que se haya tenido que volver a poner la vacuna de sarampión en algún punto de su vida? ¿No? Sí. No. Sí, a ver, Daniel, ¿a quién? Bueno, pues un amigo me preguntó, ahora que empezó el brote otra vez, que si yo sabía o alguien sabía si la estaban vendiendo o poniendo en el seguro. Pero no sé si se la puso, pero estaba buscando, no sé por qué. Sí, porque a muchos les recomendaron que si eran entre cierta época y eso, yo no sé si hubo un problema con la vacuna o algo, que se tenían que volver a aplicar la vacuna. Yo me tuve que aplicar la triple viral cuando llegué a Estados Unidos porque pues obviamente no creían en mi palabra que yo tenía la vacuna. Y la verdad sí tuve mucha sintomatología, o sea, sí no me fue nada mal, estuve febril, me la pasé muy mal como 2 días y todo, porque a pesar de ser cepas atenuadas, pues sí te infectan y tienes todo. Entonces, lo que está pasando aquí en esto de California, que obviamente alguien que se pone la vacuna en algún momento de la vida puede llegar a desarrollar síntomas que se pueden confundir con la enfermedad, o sea, puedes llegar a desarrollar un poco de rash, el exantema, y entonces confundirse, pero bueno, al hacer la genotipificación, tú sabrías que es una cepa vacunal que proviene, y digo, no es nada malo, no es que la vacuna esté mal, sino que hay personas más susceptibles a desarrollar síntomas que otras, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los puntos. No lo apagué. Entonces, algo que no se hace con frecuencia en México, que no se está haciendo tanto, que no se está haciendo tanto es la genotipificación, no todos los laboratorios hacen. Entonces, que
detectan el caso, lo confirman, pero no nos acaban de decir qué genotipos son. Y creo que es una información que es fundamental para saber cómo se están moviendo estos virus tan contagiosos y pues obviamente darles el tratamiento adecuado, las medidas de contención adecuadas. Siguen viendo mi presentación, ¿verdad? No, Profesora, yo tengo una duda. profesora. Díganme, sí, ¿quién quiere preguntar? Bueno, yo primero. Ajá. También habían escuchado, bueno, cuando recién habían salido como brotes, iniciados los brotes aquí en México, decían que también, por ejemplo, las personas de la tercera edad tenían que volver a vacunarse, que porque la inmunidad de memoria como que se iba perdiendo. Entonces, ¿qué tanto hay de cierto en eso? Fíjate que no lo sé en particular con sarampión, pero en realidad sí, conforme uno se hace de cierta edad, tu sistema inmunológico ya no es óptimo, eso no es un misterio, ¿no? Y empieza a ver, alguna vez en un congreso de inmunología nacional invitaron a una de las personas que tiene, hay un campo que se llama como inmunosenescencia. ¿Qué quiere decir? Cómo se mueve la inmunidad cuando te vuelves viejo. Es uno de los temas que a mí me encantaría estudiar, porque además como mis amigos van a ser senescentes, no me van a faltar individuos de estudio. Entonces siempre he dicho que más tarde, en unos años, voy a estudiar inmunosenescencia. Y hay inmunosenescencia con reactivación viral, entonces va a ser genial. Sí, se van perdiendo, de hecho el doctor como lo describía, es que empezaron a producir huecos inmunológicos en el repertorio inmunológico. Nosotros vamos armando una historia de todo con lo que nos infectamos, pero al parecer sí hay células que acaban fallando y nuestra memoria, pues igual que la memoria cerebral, se va perdiendo con el tiempo. Entonces, es menos drástico en las mujeres. Los hombres, ustedes saben que los hombres son un género dispensable. Para lo que importan es para procrear, para la especie, para que continuemos y todo. Las mujeres tenemos, no, es un poco broma, pero es cierto. Las mujeres tenemos una respuesta inmunológica más robusta que los chicos. Las chicas serán más fuertes y más hábiles y lo que quieran, pero inmunológicamente la mujer tiene un repertorio mayor. ¿Por qué? Porque la crianza depende de la mujer, la procreación depende de la mujer, no del hombre. Claro, eso se paga en términos, yo a veces hago mis resúmenes mentales, ¿no? Eso se paga en términos de qué, en dónde están más cargadas las autoinmunidades. En las mujeres. Los hombres casi no sufren autoinmunidades. Dado unas pocas, o sea, la exacerbación de la respuesta tan fuerte al final, las artritis, ¿dónde son? Mujeres. Lupus, mujeres. ¿Qué otra cosa? Esclerosis múltiple, pues los dos, pero predominantemente mujeres. Entonces, al final de cuentas, esa robustez de respuesta inmune. Entonces, la senescencia también tiene ligeras variantes dependiendo si eres hombre o mujer, la senescencia inmunológica. Pero sí hay, no sé, te digo, particularmente en sarampión, si pudieras llegar a tener problemas con la memoria inmunológica, porque sarampión es una vacuna muy buena. Es como decir viruela. La viruela, se supone que la vacuna de la viruela, la inmunidad era de por vida. Yo todavía estoy vacunada para viruela. Entonces, si algún día deciden una guerra biológica con viruela, pues me dio mucho gusto conocerlos, chicos. Ajá. Fue padre, aunque sea virtualmente verlos, pero bueno, pues no, creo que no la van a hacer. Ajá. Entonces, porque además también tiene una alta tasa de mortalidad la viruela. Otra cosa, algo que se ha medido con los virus, y fíjate, y aquí me voy a meter en un lío, porque justamente ahorita se están encontrando dos ideas en mi cabeza. Una es influenza. Hace unos años, hace más o menos, nosotros hicimos de aquella tremenda pandemia de la influenza, vamos a hacer, este año hicimos 102, ¿no cuánto? 102 años de la pandemia de influenza. Y hace más o menos unos, ¿qué les diré? Unos 10 años, tal vez un poco menos de 10 años, se empezó a averiguar qué tanto en personas que habían sobrevivido a influenza de niños, si todavía mantenían la memoria inmunológica para ese virus en particular. Ahorita vamos a hablar un poco de influenza y vamos a entender más.
y lo voy a retomar ahí. Las personas que tenían como 90 años no habían vuelto a ver en su vida a ese virus, o sea, vieron otras influencias, probablemente se volvieron a infectar, pero la H1N1 del 18 no lo volvieron a ver en su vida. Retaron con antígenos súper específicos sus organismos para ver si tenían anticuerpos, si tenían células de memoria, y seguían teniendo memoria inmunológica, pues 90 años después casi. O sea, 80 años después. Entonces, así de impresionante puede ser, y todos eran personas viejas. Entonces, ahí nos metemos en el lío porque normalmente decimos que a lo mejor influenza no es de los virus que sea más, que pueda dejar mejor memoria. Hace muy buena respuesta de anticuerpos, pero bueno, esta información de influenza, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, se contrapone con la idea general de que los virus respiratorios no son buenos inmunógenos. ¿Sí? Profesora, sí. En ese sentido, ¿qué tan cierto es que la pandemia de gripe de 1918, digamos, nos protegió un poco así con defensas de memoria para la pandemia de 2009? No, ya no había memoria de esa. ¿Ya no? No. De hecho, son, a pesar de ser del mismo subtipo, ahorita vamos a entender un poco de los subtipos. En realidad no habíamos visto virus de esa naturaleza por muchísimo. De hecho, bueno, ustedes eran muy chiquitos cuando esto sucedió, hace 11 años, ustedes andan por sus 20, ¿no? Tenían 9 años, andaban si acaso en 10 años. Bueno, en aquel momento, de hecho, cuando empezó todo, porque empezó aquí en México fue donde se detectó que este problema ocurrió, no se sabía qué era. Y las autoridades fue muy difícil, por eso tuvieron que mandar las muestras a Canadá, porque pues, no daban qué era, no era claro qué estaba sucediendo. Suele suceder, y no solo porque éramos México, eso sucede en todo el mundo. Ahora porque ya hay técnicas de secuenciación que podemos meter la muestra ahorita en la mañana y en la noche vamos a saber con qué estamos lidiando. Estamos hablando hace 11 años, todavía la secuenciación se hacía en capilar, o sea, todavía tardaban las corridas, tenían que saber con qué estábamos lidiando para diseñar los primers y poder ver, ¿no? Entonces, ¿qué sospechaba? Respiratorio, pues podía sospechar varias cosas, no solo influenza. Y tardaron en ver, y cuando supieron que era un H1N1, pues la gente se puso de pestañas porque ya habíamos tenido la influenza del 18 con un subtipo así, que había sido tremendo. Entonces, pues obviamente en ese entonces pues hicimos una cuarentena, nada que ver con esta horrorosa cuarentena. Hicimos 6 semanas, creo que estuvimos guardaditos o bueno, ni siquiera tan guardados. Nosotros andábamos de callejeros, de biológicas al INDRE y andábamos de aquí para allá los que estábamos en ese tiempo. Ahorita es tremendo. Entonces, no hay forma de que nos haya protegido, a lo mejor parcialmente alguna de las vacunas estacionales, pero vamos a ver que la variabilidad genética de influenza es impresionante y eso es lo que nos ha puesto en jaque todas estas décadas. Ajá. Por ahí alguien más tenía una pregunta, además de Diana, otra chica. ¿No? Pero es que era para decirle algo de la primera pregunta que hizo, pero ya no, ya. No, a ver, dilo. ¿De qué? Pues es que yo, o sea, a veces les pregunto a mis papás y pues me dijeron que pues ellos sí tuvieron sarampión, aunque sí los vacunaron. Pues fíjate que eso es algo controversial, por eso a mí me interesa mucho esto de los genotipos, porque cuando tú haces una genotipificación no necesariamente puedes saber por secuencia, por variabilidad de secuencia, qué tan diferentes son uno de los otros. Eso lo acabamos de discutir estoy ahorita en el curso de graduados, y lo acabamos de discutir con HPV, con virus de papiloma humano. Para virus del papiloma humano hay como 150 y tantas variantes, hasta ahí me quedé, yo creo que ya hay más, genotípicas. Pero un genotipo no necesariamente significa que hay una variación, o sea, que estás lidiando, que tu organismo cuando ve 3 genotipos sean diferentes. A lo mejor la respuesta que puedas producir contra uno te ayuda a nulificar a los otros 2, te ayuda a contrarrestar a los otros 2.
¿Por qué? Porque es una historia muy diferente la secuencia a nivel de nucleótidos de aminoácidos y la respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que reconoce la respuesta inmunológica? Epítopos de dos naturalezas, secuenciales o tridimensionales. Entonces, dependiendo qué tan parecido sea un virus con otro, a lo mejor la respuesta para un genotipo de sarampión te protege para 5. No lo sabemos porque no hay ese tipo de estudios. El sarampión debería haberlos porque es más fácil hacerlo. Lo que discutíamos con HPV es que al final la respuesta en mucosas, y eso aplica para todos los virus e incluso también tal vez para las bacterias, es muy pobre. Por eso los virus respiratorios se hacen de las suyas con nosotros. Porque a veces la respuesta que se establece no es suficientemente fuerte y no acabamos con buena... influenza, de hecho, es un buen inmunógeno. Ustedes pueden buscar, se infectan con una influenza, buscan anticuerpos después, los van a tener. Pero, por ejemplo, los enterovirus, rinovirus, estos mismos coronavirus, pues son chafísimas para la respuesta. Entonces, eso es un poco preocupante del lado de las vacunas, porque entonces, pues, no de nada sirve. Ahorita vamos a ver, cuando terminemos para Mixo, vamos a ver con ortomixo, que son los virus de influenza, ¿por qué es tan difícil armar una vacuna eficiente que nos proteja de todo? Es porque simplemente el virus varía demasiado. Pero para lo que la vacuna está hecha, quedamos protegidos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, Rocío. Discutíamos eso de que dicen, no, pues si te infectaste, fue otra cosa, no fue sarampión. Ustedes yo sé que los han inducido a respetar muy poco a los médicos. Yo creo que los médicos hacen un trabajo bastante bueno. Yo creo que clínicamente, o sea, aprenden muchísimo, saben identificar un montón de cosas. Les hace falta más ciencia, ¿cierto? Ajá. Pero bueno, ustedes nunca nosotros hacemos toda la parte clínica que ellos hacen, ni nunca hemos abierto a una persona, ¿verdad? Entonces, en realidad hay particularidades en sarampión que son muy difíciles de confundir con otra cosa. Por ejemplo, las manchas de Kopling, el tipo de exantema que se produce. Entonces, si un médico diagnostica por sarampión, como sarampión algo, yo diría es sarampión. Entonces, por la experiencia clínica. Aquí la cuestión está en que dicen que supuestamente si estás vacunado no te podrías volver a infectar. La gente se está infectando y nosotros nos conformamos con dos respuestas. Son los malditos antivacunas, pero tú dices, pero hay un montón de gente vacunada que también se infecta. O es otra cosa. Sí, pero los clínicos saben que es sarampión. Entonces, ¿por qué no nosotros nos volteamos y decimos, ¿qué tanto ha variado sarampión en estos años? ¿Qué tanto la vacuna ha presionado al virus a seguir evolucionando? Porque tú le metes cualquier cosa a un virus, va a evolucionar. HIV va a ser una desgraciadez en una década. Porque con todos los antirretrovirales que estamos haciendo, fortaleciendo al virus, obligándolo a que mute para que pues sea más hábil. Entonces, ¿por qué no pensar lo mismo de sarampión? No lo sé. Es una discusión que siempre voy a tener y que a lo mejor con otro virólogo me va a decir, no, es que no es sarampión. Bueno, no cabe la pequeña posibilidad de que tal vez sí sea sarampión y de que sean los genotipos, los genotipos vacunales que estamos eliminando, los genotipos que estamos eliminando con las vacunas, ese nicho que dejan sea desplazado por otro genotipo que no circula en nuestro país o en una región. Puede ser. Entonces, yo creo que algo que es fundamental es empezarlo a ver en términos de genotipos. La otra cosa que sí les voy a decir, y que sí ha sido cierto porque lo sé de gente que trabaja en laboratorios estatales de salud pública, es que han encontrado vacunales en brotes. Entonces, ¿eso a qué se puede deber? O la vacuna no está al 100% bien hecha, o sea, ha revertido, no sé, o bien la susceptibilidad de la población. Las personas tienen alguna particularidad que los hace más susceptibles incluso a la vacuna. Entonces, yo creo que sarampión todavía tiene a mí no me gusta, o sea, yo no me dedicaría a estudiar sarampión, pero creo que es un campo muy rico. Denme un segundito. Hola, es que estoy en clase.
¿Sí? Entonces, va a haber todavía creo que si alguien se quiere dedicar a sarampión, hay muchas aristas que buscarle a sarampión. Y va a volver a ser un problema. Muy pronto. Lo pudo haber sido este año si no nos hubieran encerrado por coronavirus. El brote ya estaba tremendo, o sea, y hubiera sido muchísimo más amplio, la restricción, el que la gente se haya ido a confinamiento ayudó mucho a que sarampión no siguiera siendo un problema. No sé, no he checado últimamente, lo voy a checar hasta dónde terminaron los números, pero íbamos muy mal. ¿Mm? Entonces, y mucha gente ya no está vacunando, esa es la realidad. Hay por ahí un hueco vacunal en el periodo de Peña Nieto, o sea, todos los gobiernos hacen las cosas mal, no nada más de Peña Nieto que no hubo vacunas, no se vacunó a mucha gente. Entonces, siempre hay que estar pendientes, ¿no? Ustedes si tienen hermanos chiquitos, cuando les toque ser papás, si es que van a ser papás, también, ¿no? Pues estar al pendiente de que los niños reciban sus vacunas y todo. Uh-huh. Entonces, sarampión es una historia candente, para mi gusto. Y a veces nos conformamos con explicaciones muy simplistas. A mí me encanta oír siempre, esos malditos antivacunas. Pues sí, son unos malditos, están medio mensos, pero yo creo que el problema es más grande que solo los antivacunas con sarampión. Uh-huh. Entonces, por eso quise ponerles esto, vean, o sea, de estos 73, pues sí, unos tenían B3, y aquí hay cepas vacunales, y hay otros genotipos que no sabemos si la vacuna te está protegiendo o no. ¿Qué harían ustedes para asegurarse? Voy por una chamarra porque hace mucho frío, para asegurarse de que una vacuna está funcionando para un virus en particular. ¿Qué pruebas harían? A ver, piénsenle tantito. ¿Qué material necesitarían y qué pruebas harían, chicos? ¿Qué se les ocurre? A ver, químico, QVP, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Estamos teniendo un grave problema porque nos llegaron 50 muestras de sarampión. Uh-huh. Pues queremos saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Están haciendo los malditos antivacunas, mátenlos a todos. No, ¿qué harían estrictamente? Pues podría ser primero buscar, bueno, más bien ver la historia clínica de los pacientes que llegaron con la enfermedad y de ahí ver de dónde pudo haber sido el contagio y si tienen algún punto en común. Puede ser, o sea, rastrear los casos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si tú quisieras saber si tú quisieras saber si la vacuna te está protegiendo contra todos los genotipos, ¿qué pedirías? ¿Qué harías si estuvieras en un laboratorio de virología? Pues pediría o conseguiría anticuerpos contra los genotipos del virus. Pediría mi renuncia porque no voy a trabajar con sarampión. Ajá. ¿Probablemente un modelo animal? Fíjate que hasta donde yo sé es bastante antropocéntrico, es bastante... No sé si haya un origen somático. Ay, ¿por qué me hacen preguntas que me hacen dudar de lo poquito que sé, chavos? A ver. No, yo me refería a probar la vacuna en un modelo animal. Ajá, ¿y qué harías? A ver, cuéntame qué harías rápido. Pues inocular al ratoncito con una vacuna y después de un tiempo que ya haya desarrollado defensas, probablemente inocular el virus a ver qué tal reacciona. Hacer, ajá, como una prueba de reto, pero ¿qué virus le inocularías? Ah, pues sarampión. Pero acuérdate que no es un solo sarampión, por lo menos acabamos de ver aquí en esta que les mostré, Sí. acabamos de ver cuántos genotipos. Ah, ya vieron que pegué su foto, ¿verdad? Sí. Vean aquí en este mapa. Sí siguen viendo mi presentación, ¿no? Sí. Vean en este mapa, por lo menos tenemos 2, 4, 6, 8 genotipos diferentes.
Ajá. Yo lo que haría, les voy a decir qué haría, o sea, qué pruebas pediría. Yo pediría primero tener así como en dulcería mis 8 genotipos. Ajá. Producir partículas virales infectivas de mis 8 genotipos. Agarrar sueros de personas que se vacunadas, que haya dado seguimiento IgM, IgG, que se lo convirtieron a la vacuna, y empezar a hacer ensayos de neutralización de cada uno de mis genotipos. Y ver qué tanto los anticuerpos que producen las personas, tendría que ser una cohorte grande, tendrían que ser, no sé, mínimo 50 personas. Ver qué tanto, por ejemplo, aquí en nuestro país, creo que el genotipo vacunal es B3, ¿no? Ver esa vacuna, cuánto me está inhibiendo de 3, de 4, de 6, de 8, de 9, G3, H1, todo. Y entonces empezar a ver si mi vacuna está siendo suficiente para cubrir a todos los genotipos que sabemos que hay en el mundo o me está dejando huecos de algo para lo que no protege. Lo mejor sería neutralización. ¿Cómo se hace un ensayo de neutralización? Voy a poner a mi virus puro en contacto con una cantidad, mi virus fijo, diferentes cantidades de suero. Voy a dejar, así que, ¿se acuerdan de aquella prueba que hicieron de veneno antiveneno en inmunología? ¿Alguien se acuerda de esa prueba? Sí. Aquí vamos a poner virus, anticuerpos, suero, anticuerpos, dejar un tiempo que se neutralice. Obviamente necesitamos nuestros controles adecuados y plaquear. El virus sin ningún tratamiento, sin anticuerpos, y el virus con anticuerpos. ¿Qué pasa si la persona generó anticuerpos que neutralicen ese virus? ¿Qué pasa cuando nosotros hagamos ensayos de placa? ¿Qué vamos a ver? Ya no veríamos la análisis. ¿Una qué? Es que se escucharon al mismo tiempo. ¿Aglutinación? No. La aglutinación no sirve para eso. Estamos hablando de plaqueo. ¿Quién dijo aglutinación? No te inhibas. Es que se van mucho con la idea de virología, que la aglutinación lo es todo, ¿no? Es una técnica menor, sí sirve, pero sirve marginalmente. No se vayan con esa idea. La neta del planeta es el plaqueo. Ver partículas infecciosas. Ah, por cierto, aquí tengo mis placas. Te voy a mandar a hacer mi cuadro, vean. ¿Las alcanzan a ver? Poquito, pero sí. ¿Sí? Ahí. A ver, ¿dónde veo? Ah, aquí está. Ahí. ¿Ya las ven? Es que su fondo... Ahí está. Ah, Ajá. ¿Sí alcanzan a ver los puntitos? Claro. Sí, Es como un plaqueo de blancos. Zika. Ujú. Plaqueo de Zika. Esto. ¿Y esto qué es? A ver, por acá debe decir. Chikungunya. Hermosos. ¿Ya las vieron? sí. Sí. Placas de chikungunya. ¿Qué es lo que pasaría? Este es el virus tal cual sale de mi cultivo. Esto es células Vero Zika otra vez. ¿Sí las ven? Ujú. Esto es sin nada. Estas son las placas que se producen. ¿Qué es lo que pasaría si ustedes mezclan, antes de hacer este ensayo, ustedes mezclan con suero que va a neutralizar su virus? ¿Qué esperarían ver en esas placas? Que ya no hubiera placas líticas. Que bajara. Ajá. Que no hubiera sería lo deseable, porque quiere decir que la neutralización está ocurriendo al 100%. O que disminuya. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el tipo de ensayos que me dirían que los sueros que se están generando contra la vacuna me están inhibiendo mis virus. Pero ese tipo de ensayos no hay. No hay para un montón de virus. Por ejemplo, para los arbovirus son súper indispensables hacer esos ensayos. Se llaman PRNTs, Plaque Neutralization Assays, ¿no? ¿Qué es? Espera. PNRTs, Titrations. No recuerdo ahorita cómo es el nombre completo, pero bueno, son ensayos de neutralización. Entonces, tendríamos que saber que los anticuerpos que se están generando con una cepa vacunal nos van a poder inhibir todos los genotipos. Para HPV no se sabe. Hay una vacuna que lleva 9 genotipos, pero no sabemos si nos protege para los otros. De 9 todavía quedan como 180 más.
Y esos serían datos importantes, datos padres de tener para saber que también está funcionando una vacuna. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, pero bueno, no los tenemos. ¿Cuál vacuna fue la que dijo, perdón? La HPV, la del papiloma. Y por ejemplo, si una persona, bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos bueno, a mí me tocó en primaria, secundaria, fue como todo el sector salud a vacunar a las niñas, ¿no? Para, del virus de papiloma. Pero, por ejemplo, si alguien de la edad que no recibió la vacuna ya se contrae y se hace la genotipificación, y pues bueno, yo supongo que la vacuna está dirigida hacia los que son más, los virus que provocan el cáncer, bueno, que son como más riesgosos a provocar el cáncer. Entonces, si una persona que ya tiene el virus, pero no, su genotipo no es de este tipo que causa, de los que causan el cáncer, puede ser seguro que se vacune para protegerse en ese caso de los virus que sí tiene la genotipificación que causa el cáncer. Fíjate que dicen que no hay protección si ya si por eso es la vacuna se hace tan chiquitos, que una vez que empezaste tu vida sexual y todo ya no hay protección. Yo diría que sí, depende, o sea, es muy aventurado, eso dicen la gente, los virólogos, los HPVólogos, la gente que estudia HPV. Pero yo con lo que he aprendido de los inmunólogos te diría, yo echaría la moneda al aire. Porque si tu organismo no lo ha visto, ¿cómo lo va a reconocer? Como un antígeno nuevo. Y va a ser toda la respuesta. Y va a acabar con células de memoria y con anticuerpos, con células T, citotóxicas, y células B que producen anticuerpos de memoria. Y esos anticuerpos a lo mejor te va a neutralizar al tipo vacunal, pero te va a alcanzar a neutralizar a algunos otros también, diría yo. Ahora, no pensemos que con la vacuna siempre apostamos, obviamente, a la parte de nuestra respuesta específica. La segunda parte. Pero también tenemos todos los otros mecanismos innatos que no sabemos cómo quedan. Hay algo que se le llama entrenamiento inmunológico. Lo tienen las células NK, incluso existen en especies menores que no son mamíferos, que pudiera haber le llaman priming. La célula ya vio algo y de alguna forma biológica recuerda haberlo visto y lo vuelve a atacar y lo ataca con más fuerza. Entonces, yo creo que que todavía de HPV no se ha contestado eso. Y el gran problema es que no se sabe tanto de inmunidad de mucosas. Y cuando hablamos de mucosa vaginal, pues estamos hablando de mucosas. Ahora, se les dice a las niñas, que obviamente son las que es el primer grupo a proteger, pero los chicos también deberían ponerse la vacuna. Ellos son los portadores. Entonces, la vacuna debería ser universal para niños y niñas. Claro, eso sube los costos. ¿Y qué es lo que va a buscar también un país, sobre todo un país pobre? Pues que no le cueste tanto la salud de su población y entonces mejor proteger a los grupos. Ahorita si nos llegara la vacuna de coronavirus, ¿ustedes a quiénes vacunarían si ustedes tuvieran el poder de decidir? ¿A quiénes vacunarían primero? A mí, no, a mi familia. No se oye, Diana, está apagado tu micrófono y Cel también. Es que estaba pensando en voz alta, pero bueno, por grupo susceptible es a los viejitos, bueno, los de la tercera edad, pero pues por economía y porque va a ser en un futuro la producción del país, pues serían los niños para proteger esa población que en un futuro te va a ser útil para producir. A ver, ¿quién más? ¿Cómo tomarían esa decisión? Yo había escuchado que según iban a vacunar primero a todos los del sector salud y ya después a los de tercera edad y a niños y a pacientes pues inmunocomprometidos. Si tuviéramos la seguridad de que la vacuna va a funcionar bien, los primeros a proteger son los que están al frente de la pandemia, personal médico. Porque son los más vulnerables, los que están expuestos a mayores cargas virales y todos serían los primeros. Luego a las poblaciones susceptibles, a todos los comórbiles. O sea, chavos, a ustedes no les va a tocar, olviden. ¿Sale? Los niños pues desarrollan síntomas, pero aparentemente no graves, aunque no quiere decir que no, los niños también se mueren.
Ajá, una de mis chicas de laboratorio estuvo un ratito en uno de los laboratorios de salud y le tocó procesar pulmoncitos de bebés. Ajá, biopsias, o sea, obviamente si hay pulmoncito de bebés que ya no hay bebé, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, esas son decisiones importantes y son cosas que no sabemos todavía en virología, fíjense. Ajá, eso, ¿qué tanto neutraliza? Ahora, nuevamente regresamos al show. Vladimir probablemente no va a ser la misma respuesta que va a ser Betsabe, que va a ser Rodrigo, o sea, existe una serie de cosas. Al final de cuentas puede ser que varios anticuerpos finalmente también hay una inmunogenicidad, va a haber secciones de las proteínas virales que sean las más reconocidas, los sitios más inmunogénicos, tanto para la respuesta celular como para la respuesta de anticuerpos. Pero bueno, esos estudios hacen falta, esos estudios serían muy importantes porque nos empezarían a dar más información de cómo, con qué lidiamos, por ejemplo, incluso para la vacuna, qué proteína sería la más adecuada de usar, cuáles son las regiones proteicas que estimulan una mejor respuesta, con cuáles puedo generar más anticuerpos de reacción, que le peguen a los genotipos, no solo a uno, a la mayoría, que no hagan potenciación mediada por anticuerpos, que no tengan ninguno de estos efectos secundarios, que no sean, que no tengan mimetismo molecular con ninguna de nuestras proteínas y al rato la misma respuesta nos arruine. O sea, una serie de cosas. Yo creo que esa es la parte excitante que todavía nos falta saber mucho, de todo. Y conforme te vas asomando dices, híjole, cada vez sé menos. Ajá. Aprendo más y sé menos. ¿Cómo sucede eso? Pero bueno, es la parte bonita de dedicarse. Yo me dediqué a este campo porque sabía que nunca iba a parar de aprender. Y eso me emocionaba mucho. No iba a ser como un contador que con que ya supiera mover esto y lo otro, ya iba a ser toda mi vida así siempre. No. Ajá. O todavía, bueno, los abogados que de vez en cuando se tienen que aprender una ley nueva. O no sé, cualquier otro, ¿no? O sea, este es un campo que constantemente se va a seguir moviendo, y van a tener 70 años, y si ustedes así lo deciden, van a tener que seguir aprendiendo. Entonces, es la parte padre de dedicarse a un campo de esta naturaleza. Ok. ¿Qué más les quería contar de esto para cerrar la parte de sarampión? Lo de las vacunas. Y bueno, aquí están las vacunas en la triple viral. Las que vienen para sarampión viene la Edmonton Zagreb, para el virus de papera L. Zagreb, y para rubiola está Wistar. Y más o menos en la dosis reconstituida, ¿cuántas dosis neutralizante? Me imagino ID 50 de cultivo celular, ¿no? Neutralización. Bueno, ahí nada más quería regresar a sarampión para decirles eso. Nos habíamos quedado en paperas. Ahí nos habíamos quedado. Y otras cosas importantes, ya les había dicho de sarampión. Es esto, la coriza, la conjuntivitis, fiebre y exantema. Y pues en las complicaciones, si no hay vacunas, si la infección sucede de manera natural, puede ser desde afección al oído, neumonía, encefalitis. Y existe esta condición que por ahí los que vean virus neurotrópicos en el seminario, si nos pueden hablar un poquito, abundar un poquito sobre ella, que es la panencefalitis subaguda esclerosante, que es una afección neurológica que se da secundaria a sarampión, muy importante, incapacitante y lleva a la muerte. Entonces también sería otra de las cuestiones que vamos a hablar. Un virus que produce viremia, siempre hay que estar seguros. Muy al principio de esta pandemia, algunos de los chicos ex estudiantes del curso, o bueno, de biológicas, me preguntaban eso, qué medidas debían tomar como químicos en un laboratorio donde se procesan muestras, obviamente cercanos a pacientes de COVID. Eso estamos hablando varios meses atrás. Yo le decía todas las precauciones porque no sabía si hacía viremia, si no, luego ya empezó a quedar claro, no se sabe en qué porcentaje, pero este virus produce viremia, pero pues además, primero que todo, para tomar una muestra de sangre vas a estar cerca de la persona, ¿no? Entonces,
la protección respiratoria, entre que si sabes si tiene COVID, no tiene COVID, hay que tomar todas las precauciones. Afecta al sistema respiratorio, obviamente esas afecciones de piel que vemos con el exantema tan particular, puede afectar cerebro, aquí pues, tendríamos que aumentar sistema inmune, ¿no? Si estamos diciendo que borra la memoria, también afecta al sistema inmune, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es una pequeña caricatura de cómo entra el virus por vía respiratoria. Este virus va a alcanzar los macrófagos alveolares, células dendríticas, y pues ahí va a moverse a ganglios linfáticos, se va a diseminar hacia células T y B, alcanza sangre y de sangre los órganos blanco que sean. Vaso primordialmente puede alcanzar hígado, otros vasos linfáticos, y bueno, regresar a pulmón o el que se está produciendo ahí mismo, liberarse para continuar con la transmisión. Y también puede producir este exantema. Ya yo les comentaba en algún punto que el exantema puede ser células del sistema inmune o en algunos casos que el virus regresa a piel y puede ser que se produce el exantema. Recordemos que varias de estas vesículas pues están también llenas de virus, por ejemplo, en el caso de varicela y otros virus. Entonces hay que ver de qué virus hablamos en particular y el exantema, si es secundario al cuadro o es primario y su método de transmisión del virus también. Entonces, para tenerlo en cuenta. Puede llegar al cerebro. Para entrar al cerebro, ya habíamos dicho cuando hablamos de diseminación, 3 vías, este virus las usa. El virus de transmisión transsináptica a través de la neurona olfatoria, puede alcanzar cerebro. A través de sangre, en los monocitos infectados, puede entrar por la barrera hematoencefálica. Y, bueno, eso sería 2, o puede replicarse, no, aquí está la barrera hematoencefálica, o sea, directamente en las células endoteliales o a través de células del sistema inmune que puedan pasar esa barrera, ¿de acuerdo? Y pues esta afección que les decía, la panencefalitis subaguda esclerosante, es una enfermedad neurodegenerativa que causa una infección persistente del cerebro y altera, por ahí dicen básicamente el cerebro se vuelve como queso gruyere. No se sabe si cuáles son las bases biológicas de la persistencia viral o el mecanismo que lleve a la reactivación y lleve a estos cuadros. Todavía no queda definido. La infección permanece en algunos niños, en algunos chicos, y puede después de 6 a 15 años producir este cuadro tremendo. Voy. Y bueno, pues eso nada más las defensas. El sarampión se encuentra distribuido en todo el mundo. Puede tener cuadros, de repente brotes endémicos o epidémicos, principalmente en invierno y temprano en la primavera. Recordamos que el brote con el que estamos viviendo se paró aquí en marzo más o menos, pero iba escalando tremendamente. Voy. Y bueno, pues el diagnóstico les digo que típicamente se hace con las puras manifestaciones clínicas, pero pues se puede llegar a aislar virus, lo que tenemos la detección, y aquí tendríamos que poner la RT-PCR, que también sería otra prueba. Y raramente haríamos genotipificación. ¿De acuerdo? Ay. Y pues el control es a través de la vacunación, que ya lo conocemos, la vacuna atenuada, y pues pasivamente por ahí hay unas inmunoglobulinas específicas para sarampión que se pueden usar. Y ahí están otra vez varias vacunas y los genotipos que incluyen. Tengo que arreglar esto. Y nuevamente aquí esto, y pues ya, no se pensaba que se iba a exterminar el sarampión, no ha llegado ese día, esperemos que nos toque verlo, pero pues lo dudo mucho cada vez con las medidas que nos están llevando a ciertos problemas. Lo último que les quiero hablar de la familia Paramyxoviridae, es de este género, el Henipavirus.
Para nada, es para que lo conozcamos. En esta parte de Asia es donde se producen grandes problemas. La India estuvo lidiando con un problema el año pasado. También Australia se ve afectada. Virus cuyo reservorio son los murciélagos, pero que afecta a varias especies como caballos, cerdos y llega a afectar a humanos. Con tasas de mortalidad altísimas de 60, 70 hasta 80%. Y pues afortunadamente la transmisión humano-humano no se ha dado, pero pues es un riesgo constante. Y pues ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se infectan los humanos? Pues los murciélagos, recordemos, esta la voy a cambiar porque ni se ve, los murciélagos son frugívoros, varios de ellos, entonces pueden comer frutas. Esas frutas pues pueden simplemente, se tiran en el bosque, en la selva, los humanos pueden comerlas, el virus si todavía se encuentra activo, pues lo van a incorporar a sus organismos, no solo los humanos, sino algunos animales, y pues con esas pequeñas frutas, pues se infectan y entonces tenemos este caso de zoonosis tremenda que acaba en cuadros muy, muy graves, ¿no? Y bueno, eso es. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? No, profesora. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente familia. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Con mucho ruido. Déjenme buscar nomás escritorio, ventana. Voy. Examinar. Ortomixo. Vamos con la familia Ortomixo. Que no la veo. ¿Dónde está? Segundito nada más, porque no está. No la veo en el escritorio. ¿Algún comentario, chicos? No. Escritorio. Ya voy. No les consigo todavía la clase que les digo, pero se las voy a conseguir. Aquí está. La que les comentaba, alguna clase que podamos ver de coronavirus. Hay muchas ahorita disponibles. Aquí está. Bueno, esto es de familias de RNA de polaridad negativa. Nos falta cubrir un poco la parte también de otras familias como rhabdo. De hecho, seguiría rhabdo, de hecho. Pero vamos a dejar rhabdo quiero aprovechar que estamos hablando de esta parte respiratoria para hablarles de ortomixo y luego les platico de rhabdo, ¿de acuerdo? Y muy poquito de filovirus. Entonces, hablando de la familia Ortomixoviridae, nuevamente mixo quiere decir moco, hablamos de virus de influenza. Hay bien caracterizados 3 tipos de virus de influenza, aunque hace año y medio se habla de un cuarto tipo, un virus de influenza D, y pues son virus que como características fundamentales son RNAs de polaridad negativa, de genomas segmentados. Dependiendo del virus que hablemos, podemos encontrarnos con 8 segmentos o 7 segmentos, dependiendo de qué virus hablamos. Virus envueltos. Cada uno de los segmentos, y aquí está puesto, lleva una RNA polimerasa dependiente de RNA, cada uno. Es una partícula y están envueltos por una nucleocápside helicoidal cada uno de sus segmentos. Es un virus envuelto. En la envoltura hay proteínas importantes como esta hemaglutinina y esta neuroaminidasa. Vamos a ver ahorita un poco de la función. Y tienen estas proteínas de matriz, que es aquí, dependiendo de cuál hablemos, en el caso de los virus de influenza A, es esta proteína M2. Los virus que pueden llegar a generar pandemias o cuadros importantes son los influenza virus tipo A y tipo B,
Los tipos C se limitan más a cuadros estacionales y todo ese tipo. Y cada uno de los segmentos codifica para diferentes proteínas. Aquí lo vemos, PB1, PB2, PA, ahorita vamos a ver un poco más, y cada uno de ellos. El tamaño del genoma va a variar dependiendo de qué virus estemos hablando. Entonces, el genoma más grande es de los virus de influenza B, que es aproximadamente 14.648 nucleótidos. De ahí tenemos a los virus de influenza A. Y los de influenza C solo tienen 7 segmentos, no 8 como sus dos compañeros, ¿de acuerdo? Y las proteínas pues varían ligeramente de nombre, dependiendo de qué virus hablamos. Y bueno, esto es un poco la parte que nos ayuda a ver el arreglo. Son partículas virales de aproximadamente 100 nanómetros de diámetro, de morfología irregular, de hecho se dice pleomórficos. Más adelante traigo algunas de las formas que pueden adquirir estas partículas. La polimerasa del virus la constituyen estos tres componentes, PBA, PB1 y PB2. Esta proteína N de la nucleoproteína, la NP, si se dan cuenta, aquí está rodeando completamente a cada uno de los segmentos, rodean al RNA. Y nuevamente lo que les decía, el trímero de estas proteínas que constituyen la RNA polimerasa dependiente de RNA, pues va agarrado a cada uno de sus segmentos. Pertenecen también al esquema de Baltimore. Baltimore no hace la diferenciación entre virus de RNA de polaridad negativa segmentados o no segmentados, entonces aunque sean segmentados siguen perteneciendo a esta familia. Y tienen esta proteína súper importante que va incluida también en la partícula viral, que es una proteína de exporte nuclear. ¿Por qué es importante? Todos los paramixovirus RNAs de polaridad negativa, igual que Rhabdo, igual que todos los mononegavirales, se replican en citoplasma. Ahí se va a llevar a cabo todo el proceso y pues ahí es donde se ensamblan las partículas y se liberan. Este virus, aunque sea RNA de polaridad negativa, también los segmentos tienen que alcanzar núcleo. Entonces, este virus va a llegar hasta el núcleo de las células. Ahorita vamos a ver un poco más sobre ello. Nos vamos a enfocar un poco más en influenza A porque es el de mayor importancia por ser el virus pandémico. Entonces, entre sus características generales, pues ya dijimos, es un virión envuelto, contiene 8 segmentos de RNA de polaridad negativa, contiene la glicoproteína, la hemaglutinina, responsable de la adherencia y la fusión viral, y con cada uno, la hemaglutinina nos ayuda, y esto aquí está mal. Bueno, lo corrijo. Van aumentando. Los subtipos nos los va a dar dependiendo qué tipo de hemaglutinina y qué tipo de neuraminidasa tenemos en cada virus. Ahorita vamos a ver, no todos están en todas las especies y eso es una parte importante de la historia natural de esta enfermedad. 16, en realidad vamos en 18, voy a hacer una búsqueda, déjenme anotar porque si no anoto luego no les pongo. Por cierto, en la de flavivirus sí les puse ya cuánto es la homología entre los diferentes dengues. Agarrar una pluma y mi libretita. Ay, chihuahua. ¿Dónde están mis plumas? A ver si esta funciona. Para hacer la última búsqueda de subtipos de hemaglutinina y neuroaminidasa. Déjenme hacerme esa nota para ahorita que terminemos, de una vez se los pongo. Conjuntar lo de sarampión que también está desmembrado. Subtipos N y H. Entonces, este es el blanco principal. La hemaglutinina es una de las proteínas más inmunogénicas que tiene el virus, entonces son el blanco de los anticuerpos neutralizantes. Tenemos otra glicoproteína, como lo vieron allá en el esquemita de la partícula viral, en la superficie, que es la neuraminidasa.
Esta proteína lo que hace es romper el ácido siálico y va a liberar la liberación viral. ¿Qué es lo que pasa? Que si no se corta, pues la partícula se quedaría pegada a la superficie celular sin ser liberada. Existen 9 diferentes, en realidad les digo no son 9, vamos como por el 12, y están revestidas internamente por las proteínas de matriz, esas proteínas M de las que les hablaba ya con la partícula viral. Este es un esquema de las funciones que tiene cada una de esas proteínas y de la estructura tridimensional de cada una de esas proteínas de las que estamos hablando. Por ejemplo, la PB2 pues lleva a cabo la función de transcriptasa. Recordemos que es un RNA de polaridad negativa, tiene que ser pasado a polaridad positiva. La PB1 lleva a cabo el proceso de elongación, esta se une simplemente al CAP. La PA, aparentemente por ahí también lleva a cabo la transcripción, pero también pudiera tener una actividad de proteasa. La hemaglutinina, pues, hemaglutinación, básicamente cuando hablamos de hemaglutinación hablamos de proteínas adherentes que se pegan. Lo manifestamos usando eritrocitos, por eso llamamos hemaglutinación, pero esa no es la función natural de la proteína. Es una manera de poner en evidencia que es una proteína adherente, pero naturalmente pues el virus ni siquiera se ve con un eritrocito en la vida, ¿no? En la enfermedad, ¿no? El virus anda por ahí protegido en una célula y no se ve con los eritrocitos. Pero le ayuda a unirse a la superficie de sus células blanco. O si se ve es poco. Imagínense nada más si esa hemaglutinación ocurriera dentro de nosotros. ¿Se pueden imaginar lo que pasaría si la hemaglutinación no ocurriera en nuestras venas? Pues acabaríamos todos trombóticos y muertos, ¿no? De pura trombosis. No sucede, ¿de acuerdo? Entonces, la hemaglutinación es algo artificial que nos ayuda a poner en evidencia una función, pero es algo artificial. Hasta donde yo sé. NP es una nucleoproteína que se une al RNA, es la que está rodeando todos los segmentos del virus y también tiene que ver con el transporte del RNA viral. ¿Por qué? Porque hay que sacar, si estos segmentos llegan a núcleo y ahí se lleva en gran parte la replicación del virus, luego hay que sacar los segmentos ya copiados, ¿no? Y eso es importante. Ya vimos la neurohemorragia tiene que ver con liberación del virus y estas proteínas de matriz que son componentes importantes del virus, también son canales iónicos que empiezan a meter iones que van a ayudar a la liberación de las nucleocápsides virales, pero que también están muy relacionados con la resistencia a los fármacos que se usan para influenza. Recordemos que no hay casi fármacos específicos, de hecho, de lo que hemos visto para polio, vacunas, ¿cierto? No hay fármacos. Luego vimos Savivíride, básicamente no hay fármacos para ninguno de los que vimos. Ni para Zika, ni Japanese Encephalitis hay una vacuna. Para todo lo demás, ni vacuna ni fármacos. Para Togavíride, no hay fármacos ni vacuna. Para influenza, para mixo, pues tenemos vacunas para algunos de ellos. Algunas están en estudio, pero tampoco hay fármacos. Para acá, para virus de influenza, hay vacuna y hay fármacos. ¿De acuerdo? Entonces, también cuando trabaje en su seminario, tratemos de ver eso. Hay vacunas, hay fármacos, ¿con qué contamos? ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta proteína, muy importante, está en NS1, NS2, estas dos proteínas, si se dan cuenta, estos dos segmentos, el 7 y el 8 de los virus de influenza, tienen codificados en sus marcos de lectura dos proteínas. Y pueden llevar a cabo, se puede llevar a cabo splicing alternativo. Aquí vemos, estas proteínas tienen que ver con transporte nuclear, traducción, con splicing. La proteína 2 no se sabe mucho e incluso en S1 se sabe tiene que ver algo con evasión del sistema de interferones. Es una proteína muy completa y multifuncional. Me gusta esta imagen porque aquí estamos viendo cómo están el esquema, bueno, estamos viendo a nivel microscópico, el microscopio electrónico, cómo se ven estos segmentos y aquí cómo están estructurados con su RNA polimerasa dependiente de RNA y toda la nucleoproteína que está envolviendo a estos. Realmente
podemos ver que se produce en fábrica, podemos encontrar a varias de las proteínas en diferentes regiones, pero vemos un enriquecimiento que es donde se lleva a cabo la replicación del virus. Entonces, recuerden, influenza, núcleo. ¿Qué es lo que pasa a nivel global con el ciclo? Pues primero se va a llevar a cabo la unión. Ahorita vamos a hablar un poquito de los receptores. Por toda la vida se había dicho que influenza, su forma de entrar a la célula, su receptor era el ácido siálico. Ahorita vamos a abundar un poquito, no tan real, sí, pero no tan real. Va a entrar en una vesícula, en un endosoma. Ese endosoma va a acidificarse, va a liberar todos esos segmentos, los 8 segmentos, y estos van a ser transportados por el sistema de, se me olvidó un momentito, denme un segundo, microtúbulos, por el sistema de microtúbulos hacia el núcleo. Dentro del núcleo, los 8 segmentos de polaridad negativa van a ser traducidos, van a ser copiados a RNA de polaridad positiva. Estos van a ser empleados, exportados fuera del núcleo para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas, como obviamente algunos de ellos van a servir de molde para poder generar los nuevos RNAs virales de polaridad negativa. Una vez que se han producido las glicoproteínas y todo, recordemos que por ahí hay proteínas de exporte, se van a sacar estos RNAs virales de polaridad negativa desde el núcleo hacia el citoplasma y se va a llevar a cabo el ensamblaje, pues aquí lo pone, es a nivel de membrana aparentemente. Hay varias proteínas que se están produciendo que tienen que regresar al núcleo porque son fundamentales para llevar a cabo este paso de copiado del material genético, entre ellos pues las de la polimerasa, PB1, PB2PA, pero también la NP, porque hay que constituir las nucleocápsides, y la proteína NS1, ¿de acuerdo? Y pues otras proteínas que también pueden hacer el tránsito, como la M1, esa proteína que decíamos, ese canal iónico, y la NC2, ¿de acuerdo? Y recordemos que también las partículas virales tienen que llevar adentro tanto la RNA polimerasa dependiente de RNA como otras proteínas accesorias, como aquí lo veíamos, aquí lo veíamos, ¿no? Las proteínas accesorias como proteína de exporte nuclear, entre ellos, y ahorita vamos a ver también, aquí por acá traigo una ilustración donde hablamos de otra proteína, más adelante, ahorita se los cuento. Bueno, por mucho tiempo se hablaba que la proteína que se requería para que el virus entrara era el ácido siálico. El ácido siálico es un componente de muchísimos epitelios en general. Y en la parte del sistema respiratorio encontramos una gran cantidad del ácido siálico. Hay 2 conformaciones de ácido siálico. Si mal no recuerdo, es alfa 2,3 y entonces varían ligeramente. El alfa 2,3, si no me equivoco, déjenme ver si lo traigo aquí adelante. Aquí está. Alfa 2,3 y alfa 2,3. Este alfa 2,3, que es el más frecuente, se encuentra en todo el árbol respiratorio, desde lo de arriba hasta lo de abajo, homogéneamente en nuestras células. El alfa 2,6 se encuentra básicamente en las vías respiratorias bajas, así es como estamos constituidos los humanos. Entonces, los virus que normalmente nos infectan, pues, ¿cuáles van a reconocer? El alfa 2,3, el que se encuentra en todo el árbol respiratorio. Entonces, aquí el ácido siálico hace le llaman este pequeño bolsillo, este pequeño pocket, que permite que la partícula viral, que la hemaglutinina, se inserte y pueda ser reconocida. Pero bueno, como hemos hablado en más de una ocasión, al parecer esto solamente es un factor de anclaje, no necesariamente es todo el receptor, y eso surgió hace unos años, donde se vio que realmente no era el ácido siálico indiscriminadamente, sino que era en particular a lo que se unía el virus de influenza, era a un canal de calcio dependiente de voltaje que tiene como modificación post-traduccional a este ácido siálico. Y es como el virus puede penetrar realmente a la célula. Esto es un artículo que apareció hace 2 años, en el 18.
Y bueno, que hay otras proteínas hialinizadas que pueden también funcionar, a las que se puede llegar a unir el virus y entonces pues ya hace el proceso endocítico y todo. Pero pues fue muy interesante darse cuenta que en realidad es un canal de calcio, no solamente el ácido ciálico per se. El año pasado, esto fue hace 2 años, el año pasado surge este artículo, Nature, en donde hablan que para el virus de influenza en las aves, uno de los receptores fundamentales es la molécula de MHC clase 2, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el receptor de ácido ciálico y moléculas de MHC clase 2, que además permiten, porque también tenemos virus ortomixovirus en los murciélagos, esos murciélaguitos tienen de todo, pobrecitos, las células de murciélago, esta parece ser la proteína también que es reconocida. En el humano no sabemos, pero para el virus de murciélago pudiera ser entrar a las aves a través de esta molécula de MHC clase 2. En el murciélago lo haría así y en el humano pues no queda claro si lo puede hacer o no. Ahorita que veamos los subtipos vamos a entender un poco más de esto. Entonces, pues aquí están las dos conformaciones de ácido ciálico, lo que les comentaba, el alfa-2,3 y el alfa-2,6. Los virus de influenza aviar, las cepas, preferencialmente se van a unir al alfa-2,3. Espérense, entonces al revés, perdonen, borren de su mente, el que está distribuido en todo el árbol respiratorio es el alfa-2,6, ¿de acuerdo? El virus de influenza, por eso no nos podemos infectar tan fácilmente con el virus de influenza del 2,3, ¿de acuerdo? El 2,3 es el que se encuentra principalmente en las células epiteliales del intestino de los patos. ¿Por qué? Porque mientras influenza es para nosotros una infección respiratoria, para las aves es algo intestinal, ¿de acuerdo? Se produce a nivel intestinal. En contraste, el virus de influenza humana se une preferencialmente al ácido ciálico, la galactosa que se encuentra en la conformación 2,6. La mayor parte de este tipo se encuentra en las células respiratorias, el 2,6, y el ácido ciálico 2,3 se encuentra solamente en las células epiteliales ciliadas, en el tracto, en una población menor de la población humana, y en el tracto respiratorio bajo. Perdónenme entonces 2,3 es el que es raro. Vías respiratorias bajas para ave, y solo en ciertas personas tienen esta conformación, que probablemente son las que se han infectado directamente con variantes aviares. Y este es el que se encuentra distribuido en todo el tracto respiratorio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa normalmente? La transmisión directa, esto es muy importante, va a haber una especificidad de receptor. La proteína hemaglutinina contiene el péptido fusogénico, va a ser altamente, es altamente fusogénica, se une muy bien a las membranas. ¿Y qué es lo que tenemos? En un ave vamos a tener esta conformación que decíamos, la 2,3, que es la diferente, tanto en aves silvestres como en aves de traspatio. Entonces, en el ave silvestre la va a transmitir, en el ave doméstica normalmente va a ocurrir esta infección a nivel intestinal, y pues se va a mantener este ciclo entre estas dos aves. ¿Esto dónde ocurre? Pues básicamente en ámbitos rurales. Por eso China es un punto muy fuerte. Ustedes recuerdan, ¿no? Ustedes tal vez, varios de ustedes han comido un pato al orange, ¿no? Chino. Un pato a la naranja. Ellos comen mucho pato, comen mucha ave silvestre. ¿Por qué? Porque hay mucha ave en esa región del mundo, pero además también hay mucha población rural, entonces también tienen muchas gallinas, crían a lo mejor también a varias otras especies, entonces están en contacto muy directo. Entonces estos ciclos infecciosos se pueden dar fácilmente. Además, ahorita vamos a ver algo que se conoce como los vasos mezcladores, es decir, hay especies que se pueden infectar tanto con variantes silvestres, con variantes aviares, como con variantes humanos. Esos son los cerdos. Entonces ahí pueden surgir eventos de combinación genética que den origen a nuevas especies. Por eso los cerdos son muy importantes en la parte epidemiológica en influenza. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Sí, chicos? No. ¿No?
A ver, ¿en dónde nos atoramos? ¿Quién dijo no? No, no hay preguntas. Ah, no hay preguntas. Ah, ok. Pensé que no estaba claro. Ajá. Y vean, aquí entonces vamos a tener en los humanos, aquí ya tenemos especies que se pudieran unir al alfa 2,6 y entonces tendríamos pues estas infecciones respiratorias, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros dijimos, déjenme me regreso, 2,3. El 2,6 es el que se encuentra en todas partes. Es que ahí es otra de las cosas. By linkage. Ajá, en el tracto respiratorio bajo, 2,3. Entonces serían infecciones más graves, porque estaríamos hablando de afectación del sistema respiratorio bajo con el ácido ciálico 2,3. ¿De acuerdo? Este debería ir allá atrás. Estos deben ir allá atrás. Ok. Déjenme ver dónde tengo al cerdito. Denme un momento. Ay, no. Está mi cerdito. Segundito. Descartar. Bueno, no me deja subirlo. Les voy a poner los de los cerdos, también como los vasos vasos mezcladores. Tengo por ahí una ilustración bonita de esa parte. Y esto es, pues, esto iba para ilustrar la parte también de que algo que deben contener también las proteínas que se unen al virus, estas proteínas M, estos canales que dijimos que funcionan como canales iónicos, tienen que tener esta señal de localización nuclear, Nuclear Localization Signal, ya que van a llevar a cabo funciones importantes durante la replicación. Entonces, pues vamos a estar viendo. Sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Todavía. Sí. Ok. Entonces vamos a tener estas señales que van a llevar a estas proteínas a núcleo. ¿Todo por qué? Porque se van a salir, se va a codificar, se va a llevar a cabo la transcripción, se van a producir los mensajeros. Esos mensajeros tienen que salir a citoplasma, pero las proteínas que se generen, varias de ellas tienen que regresar a núcleo. Entonces es indispensable que tengan estas señales de localización nuclear, si no, no llegarían. Y esto es aquí la traducción, entonces estas proteínas estarían entrando a través de los poros nucleares, utilizando estas señales para entrar al núcleo. Y no sé por qué no estoy viendo toda mi presentación. Es que no la estoy viendo. Bueno. Hay algo aquí abajo de este poro, porque yo no lo alcanzo a ver. No estoy viendo parcialmente mi pantalla. Bueno. Entonces, pues obviamente se va a aprovechar, aquí nuevamente es otra representación de cómo está ocurriendo el ensamblaje de las partículas virales, y aquí hay algo muy importante, todas las proteínas celulares, no solo las virales, que van a participar en este proceso. Y tenemos aquí las importinas, que son las proteínas que importan proteínas hacia núcleo, como la alfa y la beta. Proteínas como RAP11, que ya habíamos hablado, son marcadores de ciertos endosomas. Proteínas como actina, tubulina e incluso algunas, la misma cromatina tiene que participar en estos eventos. Entonces, durante la infección viral no van a ser solo los factores virales que se estén participando, sino también muchos celulares. Ahora, las proteínas, si se va a llevar a cabo splicing, también proteínas para el spliceosoma son de origen celular, para que se lleve a cabo el cortado de estos segmentos. Ajá. Y bueno, es que, un segundito. Ahí está, ya pude ver todo. Entonces aquí tenemos todas estas proteínas, ¿no? Receptor. Aquí está. Y algo muy importante también para poder llevar a cabo la salida, incluso las partículas virales se pueden robar algunas proteínas de nuestras células, como estas que se conocen como trespaninas. Este CD9 es realmente ese tipo de proteína y le va a ayudar también al transporte se lo va a llevar en la partícula, y cuando llegue el momento en la infección, esto pueden ayudar al efecto. Incluso pueden ver que aquí va GAT-PH,
la deshidrogenasa también puede encontrarse en algunas partículas virales. Hay partículas virales que pueden no llevar los 8 segmentos completos, pueden llevar 7, pueden llevar menos segmentos. Aquí la parte importante para que sucedan estos eventos en los que haya intercambios o puedan surgir nuevos virus, es que una sola célula se infecte con 2 variantes virales diferentes. Es decir, en algún momento una célula puede estar haciendo un H1N1 y un H5N3, por ejemplo, y se van a intercambiar segmentos entre ellos. Entonces va a surgir nuevas variantes. Creo que eso lo traigo aquí adelante, perdón. Ahorita lo vemos, ajá. Pero pues yo les recomiendo se echen un clavado aquí a para que vean también aquí tenemos, por ejemplo, la actina B y otras proteínas, tubulina, que pueden formar parte de la partícula viral, que la partícula viral puede secuestrar para ocuparlas posteriormente para continuar la infección. Ahora aquí están los subtipos, 16, y vamos en 16, de todas maneras me comprometo a ver si no hay más. 16 hemaglutininas diferentes. Estos son subtipos, aquí no estamos hablando de genotipos, sino subtipos. Distribuidos de diferente manera, dependiendo hasta el subtipo 16 en humanos, solamente nos afectan los H1 con muchísima frecuencia, los H2, H3, y lo que se sabe, estas ya son variantes aviares, que H5 puede llegarse a infectar los humanos, pero los humanos estaríamos haciendo la función esta como de puntos muertos, como hospederos incidentales, y ya no hay transmisión humano-humano. Ajá. Ok. Denme un segundito. Es que me están escribiendo algo importante. Voy. ¿Sí? Y vean, por ejemplo, también H7, H9. Entonces, básicamente los 3 primeros, 1, 2, 3, son los que más afectan a los humanos. Luego, a los cerdos, y ahí es donde comienza el problema. Los cerdos, pues, están afectados por H1, H3, el 4, el 5, el 7, el 9, por ejemplo. Los caballos, pues nada más encontramos ¿no? H3 y H7. Entonces, ¿en qué especies se encuentran los 16? En aves. Y algunos en murciélagos. Entonces, son las especies que contienen todos estos subtipos, ¿de acuerdo? Ok. Es que justo me está diciendo un colega que está en una charla de inflamosomas de murciélagos. Ya le dije que estoy en clase. Vean, por ejemplo, los patos. Los patos, 15 tipos, todos estos 15. 15 subtipos de hemaglutinina los afecta. Aquí estamos hablando de otras especies silvestres de aves. ¿Esto qué es gulls? ¿Es grullas? Creo que sí, ¿no? Pájaros acuáticos, que son muy abundantes en China. No sé qué sean los shorebirds, todos estos. Y vean, casi por todos, menos por H8 o H15. Las aves domésticas, pues casi por todos, menos por los últimos 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que los que están cargando, los que los mantienen en la naturaleza, básicamente son las aves, especies que son afectadas, pues los humanos, los cerdos, los equinos también pueden llegar a ser afectados. Y si no entonces hay H17 además, aquí ya tendremos que aumentar H17 y H18, que han sido caracterizados únicamente en murciélagos, ¿de acuerdo? Eso se los voy a poner aquí. Y pues me gusta porque lo deja como más claro por cuáles especies. H1 puede afectar a humano, a cerdo, a aves. H2 a humano y aves. H3, humano, cerdo, aves, caballos. H4 a especies silvestres. Virus de influenza afectan con muchísima frecuencia a mamíferos marinos, focas, ¿cómo se llaman? Ballenas,
creo que hasta los delfines, a varias especies acuáticas. Y pues aquí aparecemos los humanos con algunos otros. Hablando de N, aquí nada más también habla hasta la parte del N9, pero pues ya dijimos hay más. Y vean aquí, habla del H17, N10 y del H18, N11, que han sido caracterizados exclusivamente en murciélagos. Y esto es de hace no muchos años, ¿de acuerdo? Entonces hay que echarle una revisión a ver si no ya vamos como en el 20. Entonces, pues 17, 18 por lo menos, ahí estamos, ¿de acuerdo? Vamos a tomar unos minutitos y vamos a hacer una tabla justamente de esto. Sirve que hago la revisión hasta cuáles vamos y cuáles especies son afectadas para que ustedes lo recuerden para el futuro. ¿Cuáles están afectando a los humanos? Nos vamos a regresar aquí. ¿Cuáles afectan? ¿Cuáles son los que más nos interesan a nosotros? Los que afectan al cerdo, porque esos nos podrían brincar directamente en los ámbitos de ciertas regiones productoras de animales, porque el humano va a estar en contacto con los cerdos y con aves domésticas, ¿va? Entonces, una tablita en la que pongamos los 18 subtipos de H, los 12 que se conocen de N, y cuáles son los de mayor, así como de mayor riesgo, ¿no? De focos rojos, pues los que están afectando a cerdos y a aves domésticas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomarnos unos 10 minutitos para hacer eso, y mientras yo también busco si no hay cosas nuevas bajo el sol respecto a esto, y arreglo esto. O sea que nada más pondríamos o sea, sí meteríamos todos, pero resaltaríamos los que son de agricultura, ¿no? Y de aves. Exactamente, ajá. ¿Cuáles son los que ya tenemos instalados en los humanos y cuáles representan un riesgo inminente para nosotros, ¿no? Por la actividad de la agricultura. Okay. ¿Sí? Porque esos son los que van a saltar en los siguientes años. Probablemente, muy probablemente. Y mientras yo busco aquí esto, a ver si no hay nada nuevo. Los virus de influenza D afectan principalmente al ganado, ¿de acuerdo? Mixo.
Que me faltó el de los cerditos. Aquí está. Esto tendría que ir así, 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 así. Aún vamos solo hasta el 18 y el 12. Qué bueno. Ah, 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 ah. Receptores, ¿dónde quedó receptores? Acá está. Ahí siguen, chicos. Toc, toc. Sí. Ok. Sí, aquí andamos. Profesora, ¿dónde Dígame. podríamos encontrar los hospederos? No sé. ¿Cómo? A ver, ahí vamos. Ahorita les paso unas ligas. Voy. Gracias.
Lo voy a pegar aquí en el chat, en algunas ligas. En general, ¿dónde está el chat? Diferentes, ¿no? Algunas un poco menos amistosas que otras, pero ahí vamos, ahí vamos. Está muy bonito. Hablando de experimentales, mira, minks, monos, hámster, ratones y no reconozco uno de ellos ahí. Ahorita van a ver. No sé por qué están viendo eso. Uy. Sí están viendo ya, ¿no? Lo que les estoy mandando. Nature. Los perritos también les da, los gatos. Está muy bonita esta imagen, vean. Vamos a ponérselas en su presentación. Me acabo de encontrar con uno que no tiene que ver con eso, pero que está muy bonito, que son de virus de hepatitis. Para el que le toque el seminario de hepatitis, ahí les va. Vean qué bonito está. Este también está muy lindo. Este es de influenza. No tiene subtipos, pero nos da una idea muy precisa. Y eso se va, hablemos de virus, está muy linda. ¿Ya está, chicos? Aquí están. Es que están viejas las tablas, perdón, es lo que sigo buscando, ¿eh? Oh.
Aquí viene al revés. Cuando dice spillover, pues son los que, esos son los de los riesgosos, estos. Aquí está. Ahorita les paso una que es más o menos así, pero está incompleta. Esta es la idea, más o menos. La que les acabo de mandar. Ahora no me deja subir mi presentación. ¿Ya estuvo, chicos? ¿O le está costando trabajo? Nada más poner el orden un poco. Ok. Mientras yo lidio con regresar a mi presentación. Ya vieron por todos los lugares por donde nos puede llegar y la vacuna solo considera 3 tipos al año. Y son los que circulan normalmente, pues, influenza estacional. La pandémica ya es incluida, la H1N1 sigue circulando, es incluida año con año en la vacuna. Pues yo creo que van a acabar con su esquemita y hablamos de los mecanismos de evolución de este virus empezando la clase que entra. Preguntas que tengan hasta acá, chicos. Creo que no. ¿No? No, por favor. ¿Vamos bien?
creo que sí. Ay, creo que sí, ok. ¿Cómo que creo? ¿Sí? ¿Nada? ¿Ninguna duda? De lo No. que quieran. 5 minutos de lo que quieran. No tiene que ser. Hasta preguntas existenciales se valen hoy con tal de que pregunten. Yo, Profesora, ¿usted sabe qué vacuna es la que está llegando al Instituto de Nutrición para lo de coronavirus? ¿De qué van a poner la vacuna de prueba? Les voy a poner el tracker. Me imagino de las primeras que iban a llegar, pero no sé si a nutrición eran Cancino. Es una china, inactivada, si mal no recuerdo. Les voy a poner el tracker. Voy a buscar la información. Está en la Secretaría de Relaciones Internacionales. Cuáles son las que van a llegar a México, pero no sé si vengan por institución. De hecho, ayer me topé, pero ya no copié la liga de que estaban invitando a personas, a voluntarios a vacunarse. Entonces, obviamente les tienen que hacer el seguimiento y todo eso. Ajá. Pero te lo debo, Rosangélica. Voy a preguntar a quien conozco nutrición, a ver si hay alguien que pueda saber. Es que creo va a llegar ahí y al INER. Creo que es la misma. Si es al INER, entonces probablemente sea la de... Bueno, yo sé que Ciudad de México se está preparando, de hecho, tal vez ustedes no lo sepan, nos están pidiendo ultracongeladores, que muy probablemente traigan la de Pfizer a Ciudad de México, por lo menos. Ajá, Pfizer y la otra Moderna son las dos que son de RNA que requieren condiciones muy baja temperatura. Sí, pero no sé, a ver. ¿Alguien más? Mientras aquí. Mauri, ibas a preguntar algo, ¿no? sí, ¿cómo o qué futuro le encuentra usted a los tratamientos genéticos para modificar los receptores de los huéspedes en lugar de atacar al virus? Híjole. Yo creo que hay mucha ética de por medio en esto. Yo creo que meternos... Te lo voy a decir fácilmente porque estoy viendo una serie que nos recomendó el doctor Ibarra, que si la pueden ver, está en Netflix, no la he acabado, o Natural Selection. Creo que ya se las había dicho. Esta que estoy poniendo aquí. Yo creo dos cosas. Una, el tratamiento genético es algo muy sensible porque no sabes cómo va a desarrollarse un transgénico en la naturaleza. Lo hemos estado haciendo desde hace mucho. Lo hemos estado haciendo de manera no con herramientas genéticas, pero pues se han hecho injertos, se han hecho mejoras, plantas, estamos ya llenos de maíz transgénico. Ajá, entonces nosotros nos hemos estado metiendo con la historia natural de las especies desde hace mucho, con la nuestra propia. Los antibióticos, los medicamentos están alargando la vida de los que quizás no deberíamos estar aquí por selección natural, ¿te das cuenta? Pero ya meterte con la cuestión hereditaria se me hace un tanto peligroso, sin ser santurrón, porque no sabes los efectos que va a tener a largo plazo. Mi manera de ver las cosas es que siempre los experimentos genéticos humanos van a ser más débiles que los de la naturaleza y eventualmente van a perecer. Creo en la mejora genética si es para curar algo, o sea, para ponerte en igualdad de condiciones. Es decir, una persona que tiene una distrofia, que tiene un problema, para que tenga una calidad de vida deseable, promedio, igual a la de los demás. Creo que mental y moralmente me podría sentir a gusto con ellos, pero no para mejorar y ponerte por encima de los demás. No de manera eugenésica. Ajá. Es lo que yo creo. Que puedes usar terapia génica para salvar a alguien que va a tener, que de otra forma tendría una vida miserable.
pero no para, no sé, para hacerte más músculos sin ejercicio, más cerebro sin estudio, más, o sea, en eso creo que vamos a caer en un juego perverso de competencia genética. ¿Han visto una película que se llama Gattaca? Justo de eso iba a hablar, de la película. ¿Sí? Y sí lo creo, a mí esa película es de los 90, yo la vi en cine cuando salió. Y algo que me encantaba el eslogan, ¿no? Porque el espíritu humano no tiene gen. Entonces hay gente que hace cosas extraordinarias nada más porque las quiere hacer, porque no se da por vencido. Y eso no tiene un gen. Y es muy interesante la parte en la que él mejorado genéticamente simplemente por no poder ser el mejor, ¿no? Entonces, si la pueden ver, yo creo que vale la pena. Pero yo sí creo, ahora que estoy viendo esta de Unnatural Selection, que una persona que de otra forma no tiene una posibilidad de vida normal, sí se pudiera hacer una intervención genética en su vida, no para la progenie, sino lo que es su vida. Sí creo que se debería hacer, si se puede, si hay los medios, si hay el conocimiento, ¿por qué negarle a alguien tener una vida relativamente normal? Pero de ahí para adelante no. ¿Alguien más? Sí. ¿No? Chicos, cuídense mucho, por favor. Entonces retomamos con influenza y seguimos con rato la siguiente clase, ¿de acuerdo? Nos vemos el jueves. Sí. Órale. Profesora, Bye. nos vemos. Muy bien. Bye, Cuídense maestra, y gracias. díganles a todos que se cuiden, ¿eh? Gracias. Hasta luego, profesora. Bye. Están llenos los hospitales. Bye.